Lo que vamos a proponer es, de acuerdo a lo que veníamos, con los mismos valores y todo, pero no vamos a considerar ni siquiera que el primer vehículo empieza su movimiento, o mejor, empieza a acelerar una vez lo pasa, sino que este vehículo lo pasa y un tiempo más tarde es que el primer vehículo empieza a acelerar, ¿sí? Entonces vamos a verlo de esta forma. El vehículo 2 se mueve, o mejor, más que se mueve, lo pasa lógicamente al vehículo 1 a 20 metros por segundo, y el vehículo 1 que se mueve a 8 metros por segundo empieza a acelerar, eh, pongámosle a eso 10 segundos después de que lo sobrepasaron, lo pasaron, ¿ok? Entonces, él empieza a acelerar 10 segundos después de que lo pasaron. La pregunta es, bueno, creo que me va a tocar, me voy a llevar todo esto para otra página para tener todo el ejercicio acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzarlo? Profe, una pregunta. Si ¿Sí? digamos el vehículo uno pues tiene una aceleración que aumenta su velocidad y el vehículo 2 la disminuye, No, el ¿se vehículo, utilizaría velocidad perdóname, o rapidez? si el vehículo 2 disminuye la velocidad, entonces estaríamos hablando de que el vehículo 2 también tiene un movimiento acelerado, ¿sí? Pero como está disminuyendo su velocidad, pues lo que me diría es que la aceleración es negativa, ¿sí? La aceleración del vehículo 2. Vuelvo y repito, si el vehículo 2 disminuye su velocidad, tiene una aceleración negativa, pero es acelerado. ¿Listo? Para este caso, me está diciendo sencillamente que el vehículo 2 se mueve a 20 metros por segundo. No dice ni que aumente ni que disminuya. Por lo tanto, debemos considerar que la velocidad se va a mantener siempre igual. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, aquí no he cerrado la pregunta. Ustedes se dan cuenta, no he cerrado la pregunta por una cosa. Y es, bueno, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo tardará en alcanzarlo? Pero ojo, ¿será el tiempo desde que lo pasó? ¿Será el tiempo desde que empezó a acelerar? Porque recuerden que no son las mismas, ¿sí? No sería el mismo tiempo. ¿Listo? Es importante que aquí definamos a partir de qué instante es que voy a empezar a medir ese tiempo. ¿Listo? Porque vuelvo y repito, sería una pregunta ambigua porque dejaría abierto si debo incluir o no debo incluir estos 10 segundos. ¿Listo? Entonces debo concluir
esa pregunta. Entonces vamos a decir sencillamente cuánto tiempo tardará en alcanzarlo desde que comienza a acelerar. ¿Sí está claro? Desde que comienza a acelerar. Eso me dice entonces que todo lo debo empezar es en el instante donde empieza la aceleración, donde el primer vehículo comienza a acelerar. Desde ese momento es que me interesa a mí el movimiento, porque vuelvo y repito, eso es lo que pregunta, o esa es la pregunta que se realiza a partir de ese instante. Entonces, significa que si yo lo estimo, para mí, esta va a ser, esta posición que yo he pintado acá, va a ser no cuando lo adelantó, no cuando lo pasó ni nada por el estilo, sino cuando empezó a acelerar. Significa que en ese instante yo tendría que el tiempo va a ser cero. Vuelvo y repito porque a partir de ese momento es que empiezo a contar todo. Y la aceleración para este vehículo vamos a proponerla como de 1,8 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? De una vez podemos colocar nuestro marco de referencia en este lugar, por lo tanto puedo decir que la posición de este va a ser 0. Esta posición va a valer 0. Pero recordemos que ya el vehículo 2 se encuentra más adelante, pero yo no sé qué tan adelante está. ¿Ok? Yo no sé qué tan adelante está. Lo único que sé es que este vehículo está en una posición más adelante. Y seguramente será una posición que tendremos que calcular. ¿Vale? Lo que sí sabemos es que para la pregunta, pues para que lo alcance, nuevamente tenemos que las posiciones finales son iguales. La posición final del vehículo 1 tendrá que ser igual a la posición final del vehículo 2. Eso sí, tiene que ser una condición nuevamente para que lo pueda alcanzar. Entonces, ¿cómo hago para calcular la distancia que están separados los dos en el instante en el que empieza el movimiento o en el que empezamos a contabilizar? ¿Cómo hago para determinar esa distancia? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que basta con que yo calcule la distancia recorrida por el segundo vehículo? Bueno, veo al silencio absoluto, que significa o que no saben ni qué hacer o que no están muy pendientes de lo que estoy haciendo. Entonces, la situación debemos interpretarla de la siguiente manera. Vamos a devolvernos al instante en el que lo adelantó. En el instante en el que lo adelantó, bueno, digamos que los vehículos son así redonditos para no hacer tanto dibujo. En el instante en el que lo adelantó, el primer vehículo se movía a 8 metros por segundo. Eso fue lo que se propuso. Y el segundo vehículo empezó a moverse y el segundo se venía moviendo. Voy a colocar ese valor aquí. 8 metros por segundo, mientras que el segundo se movía a 20 metros por segundo. ¿Cierto? Sin embargo, esas no son las condiciones con las que va a empezar nuestro problema. Para nosotros el problema empieza es 10 segundos más tarde. O sea que esto que yo he pintado acá, esto, perdón, esto que yo he pintado acá, ¿sí? Es 10 segundos después de que el primer vehículo o el segundo vehículo pasara al primero, ¿ok?
A los 10 segundos, yo sé que el primer vehículo se ha desplazado una distancia y el segundo vehículo se ha desplazado otra distancia. Esas dos distancias son precisamente las que yo he colocado acá. ¿Ok? A ver, para no enredar tanto esto aquí, pero esta posición es esta de acá y esta otra posición es esta de acá. Significa que esta distancia X es precisamente la distancia que hay después de 10 segundos. ¿Ok? Y ya vimos en la sesión anterior que esa distancia la puedo calcular sencillamente con la velocidad relativa. Con velocidad relativa podemos calcular esa distancia porque durante esos 10 segundos los dos vehículos se mueven con velocidad constante. ¿Sí? Durante los primeros 10 segundos los dos vehículos se mueven con velocidad constante. Ya, después de los 10 segundos, ahí sí cambian las condiciones, el primer vehículo empieza a acelerar y ya cambió todo. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular esa distancia. Vuelvo y repito, con conceptos de velocidad relativa. Sabemos que la distancia la puedo calcular como la velocidad relativa multiplicada por el tiempo. Y que la velocidad relativa, ¿cómo la podría calcular? Si ambos se mueven en el mismo sentido. ¿Ya perdieron los apuntes de la clase pasada? ¿Sabe cosa? La velocidad relativa, si los dos vehículos se mueven en el mismo sentido, decíamos que la podíamos calcular como la diferencia de las dos velocidades. En este caso, velocidad 2 menos velocidad 1. Por lo tanto, sería 20 menos 8, eso me daría 12. O sea que la distancia va a ser igual a 12 multiplicado por el tiempo. Recordamos que ellos se movieron durante 10 segundos y me quedaría entonces que es 120 metros. Conclusión, cuando empieza el movimiento, el segundo vehículo está a 120 metros. Bueno, cuando empieza el movimiento no, cuando empieza la situación que nos interesa. El segundo vehículo está a 120 metros. O sea que la posición inicial para el segundo vehículo será de 120. Y ahora sí, puedo llegar a mi pregunta. Voy a quitar un momento esto de acá para que... Ahora sí voy a contestar la pregunta. Dice, ¿en cuánto tiempo tardará en alcanzar? ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzarlo? Ya sabemos que lo alcanzará cuando sus dos posiciones sean iguales. Por lo tanto, bastaría con proponer la ecuación de posición para ambos vehículos. El primer vehículo, cuando empieza la pregunta, es acelerado, por lo tanto, ecuación de posición. Recordamos, la posición en un tiempo t está dada por posición inicial, 0, más la velocidad inicial, que él empieza a 8 metros por segundo, 8t, más un medio de su aceleración, que serían 1,8 por el tiempo elevado al cuadrado. Mientras que la ecuación de posición para el segundo vehículo, ese vehículo se mueve con velocidad constante, por lo tanto es posición inicial, que es 120, más su velocidad, que son 20, multiplicado por el tiempo. Ecuación de posición para el vehículo 1, ecuación de posición para el vehículo 2. Igual que lo que hemos hecho anteriormente,
pues puedo eliminar esos términos que tienen el cero, así que este cero se puede cancelar. Y como vamos a igualarlas, me quedaría que 8t más, si agrupamos o si resolvemos este producto, un medio por 1.8 es igual a 0.9 t al cuadrado, y eso es igual a la ecuación de posición del segundo vehículo, que son 120 más 20t. Y ahora sí, des en cuenta que tengo una ecuación cuadrática que tiene los tres términos. Los tres términos para nosotros, ¿cuáles son? El que tiene el cuadrado, el que tiene la sola t y el término independiente. Tiene los tres, por lo tanto, obligatoriamente me toca aplicar la fórmula cuadrada. Pero para poderla aplicar tengo que tenerlo todo de un solo lado y además agrupado. Dejamos el 0.9 t al cuadrado. El 8t, este 8t, pues lo tendremos que agrupar con este 20t. El 20 pasa a restar, por lo tanto me queda menos 12t. Este es cuadrado, menos 12t. Y el 120 que está positivo pasaría negativo. Y ahora sí, todo esto igual a 0. Y ahora aplicamos la fórmula cuadrática, ya saben, la que dice que la variable, en este caso la variable es t, es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2a, donde a va a ser igual a 0.9, b va a ser igual a menos 12 y c va a ser igual a menos 120. Y resolvemos. Eso me dice entonces que el tiempo va a ser 20. Ya sabemos que siempre salen dos respuestas en las cuadráticas, ¿no? Y el otro que es igual a menos 6.66. E igual a menos 6,66 periodos. Ambos casos, si es tiempo, segundos. Pero recuerde que una cosa es la respuesta matemática y otra cosa es la respuesta física. Matemáticamente yo tengo esos dos resultados, pero físicamente debemos tener solamente el valor positivo. O sea que concluimos que lo alcanza. Respuesta lo alcanza. Profe, después de la cuadrática que hicieron, perdón. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron de qué? No, ya solamente aplicar la cuadrática. Pero eso que dice t es igual a 20 segundos y t es igual a menos. Acuérdate que cuando uno aplica cuadrática salen dos respuestas. Una cuando aplica el más y otra cuando aplica el menos. Ok. Entonces ahí están las dos respuestas. Decíamos entonces que solamente voy a tomar el tiempo positivo, entonces lo alcanza a los 20 segundos.